En Colombia, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral presentaron ante el Congreso colombiano un informe con incidencias que evidenciarían el fraude electoral del régimen de Maduro. La información con nuestro periodista en Bogotá, Julián Ecuri. Julián. Hola, buenas tardes. Así es, yo me encuentro aquí desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el Congreso colombiano, donde hoy se llevó una importante sesión en la que la Misión Observación Electoral colombiana junto al Centro Carter presentaron un nuevo y detallado informe sobre la realidad de las elecciones en Venezuela y con las incongruencias que encontraron durante el proceso electoral. Precisa hablamos con Jenny Lincoln, representante del Centro Carter, y esto fue lo que nos dijo. Las actas y también los tiquetes de los votantes. Todos esos datos existen. Nada más, los oficiales electorales tienen que publicar como han hecho en 2021 se hizo. ¿Podemos hablar de que hay un fraude electoral en Venezuela? Lo que podemos decir es que el conteo de los votos de Venezuela se sabe por los venezolanos, por los oficiales electorales, por el gobierno y ahora por el mundo electoral, el mundo entero. Entonces, ustedes pueden opinar de eso. También tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia, y muy enfática dijo que la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de repetir las elecciones no es viable. Lo que tiene es una ausencia grave de información que podría ser la calidad de la información mejorada con una buena mediación donde se exija transparentar la información, auditores internacionales, acceso a las máquinas, a las actas para poder resolver el conflicto que en este momento electoral se presenta en Venezuela e indiscutiblemente volver a hacer elecciones hoy no es una salida. Durante esta sesión informal en la Comisión Primera también hubo oportunidad para que la diáspora de venezolanos se pronunciara al respecto de la situación que se vive en cuanto a materia de derechos humanos. Hablamos con uno de ellos y esto fue lo que dijo. Sino más de 2.500 personas que han sido detenidas arbitrariamente, desapariciones forzadas, más de 100 niños a los que se le han violado sus derechos y, muy importante también, 200 mujeres detenidas, más de 150 militares detenidos, es decir, un régimen de represión donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y, muy importante, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad que hoy están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. También tuvimos la oportunidad de hablar con varios representantes a la Cámara, tanto de oposición como algunos que fueron parte del gobierno, de esa bancada cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, muy críticos con la postura de Colombia frente al fraude electoral venezolano. Sí cuestiono mucho que aquí en Colombia los sectores de izquierda que se rasgaban las vestiduras contando masacres y líderes sociales asesinados, ahora guarden un silencio absoluto y cómplice con el asesinato, la captura, la tortura de estudiantes, de líderes políticos, de mujeres como María Corina. Bueno, lo primero es que desde Colombia debemos resaltar que la postura del gobierno Petro no es la postura del país. Ese no es el sentimiento del pueblo colombiano que rechaza un régimen absurdo, vulnerador de derechos humanos y de toda garantía fundamental. Le pido de verdad al presidente Petro que no promueva disparates tales como repetir las elecciones en Venezuela o armar un frente nacional, porque le recuerdo al presidente que por el fraude de las elecciones de 1970 en Colombia fue que se armó el M-19, fue que el presidente Petro y sus copartidarios en ese momento guerrilleros se alzaron en armas y de ninguna manera hubieran permitido en el M-19 de ese momento conectar con las propuestas que le está haciendo hoy el presidente Petro a Venezuela. Entonces abandonemos el doble rasero y unámonos por los derechos humanos de millones de personas, hermanos que están sufriendo en este momento la violencia del régimen. Esa es la información que tengo aquí desde el centro de la capital colombiana. Regreso con ustedes a estudio. Una feliz tarde.